Hola, espero se encuentren muy bien al lado de todos sus seres queridos. Anteriormente les comentaba que como practicante se me brinda la oportunidad de poder preparar y desarrollar con ustedes dos contenidos. La licenciada Valencia ha tomado a bien asignarme el segundo contenido que debo de desarrollar con ustedes. Primeramente, hablaremos acerca del objetivo que me he planteado con el desarrollo de este contenido. Y el objetivo es potenciar las habilidades de planificación didáctica en los estudiantes de la asignatura de Desarrollo de Ciencias 2 para que posteriormente logren aplicar los conocimientos adquiridos. Es decir, el objetivo que me he propuesto es potenciar las habilidades y capacidades que ustedes como estudiantes tienen para elaborar y realizar las diferentes planificaciones didácticas de los diversos contenidos y que posteriormente el aprendizaje, el conocimiento que ustedes han adquirido con el desarrollo de este contenido, lo puedan aplicar en el ámbito profesional en el cual se van a desenvolver en un futuro. Seguidamente hablaremos de una pequeña reflexión que nos dice planifica tu trabajo y trabaja tu plan. Es decir, que como docentes es muy importante que planifiquemos las diferentes acciones, los diferentes pasos, los diferentes procesos que queremos desarrollar con cada uno de los contenidos. Pero además de pensarlos, además de planificarlos, es muy importante que estos sean llevados a la práctica, que este plan sea trabajado para que así se obtenga un logro de los objetivos de una mejor manera y se genere un aprendizaje significativo en los estudiantes, ya que así será un proceso más sistemático, un proceso coherente. El tema es la planificación didáctica. Es muy importante que como docentes conozcamos todo lo relacionado a la planificación didáctica. Por eso, ¿qué es planificar? Planificar es estudiar de manera anticipada las metas y acciones basándose en un método, plan o lógica. Además, implica pensar antes de actuar, con proyección al futuro, analizando oportunidades y amenazas del entorno, evaluando las capacidades de la organización. Entonces, el planificar es identificar los recursos necesarios para realizar las acciones, los pasos o los procesos que se quieren desarrollar. Es prever una serie de acciones, organizar los pasos que vamos a realizar con los contenidos, es pensar en un futuro deseable, ¿verdad? Pensar antes de actuar, como bien lo dice acá. Planificar es muy imperioso para todos los docentes porque requiere de tiempo, requiere de un pensamiento crítico. Asimismo, es muy importante porque permite juntar o contrastar la teoría con la práctica. Una planificación apropiada implica que el docente pueda recurrir a diferentes herramientas o metodologías para que los contenidos programados lleguen de una mejor manera a los estudiantes, ¿verdad? Eso es planificar. Ahora bien, ¿qué es la planificación? Es una organización sistemática, un sistema integrado, un todo organizado cuyas partes o elementos se interrelacionan y guardan coherencia. Es decir, que cada uno de los componentes dentro de la planificación están estrechamente relacionados. Es decir, que un objetivo provee un contenido, una actividad o un recurso y por ende están estrechamente relacionados. La planificación didáctica es uno de los elementos fundamentales dentro de la práctica docente, debido a la influencia y el impacto que tienen los resultados del aprendizaje de los alumnos, ¿verdad? Es decir, que si en esta planificación se prevén las acciones, los pasos, los procesos que se van a seguir, el impacto del aprendizaje que se va a generar en los estudiantes va a ser de una mejor manera, ¿verdad? Seguidamente hablaremos de la importancia de la planificación didáctica. Dice que es muy importante porque es el primer paso para lograr el aprendizaje completo y eficaz de los contenidos que requieren los alumnos. Es más, con una buena planificación los resultados son mucho más previsibles y por ende
es un buen argumento para una evaluación satisfactoria. Depende de la planificación didáctica, de cómo se realicen ese proceso, los pasos, el docente, así van a ser satisfactoria también la evaluación, es decir, los alumnos van a aprender de una mejor manera y por ende en las evaluaciones van a salir de una buena manera también, ¿verdad? La planificación didáctica es muy importante, ¿verdad? Porque es el primer paso para lograr ese aprendizaje completo y eficaz de los contenidos. Por ende, el planificar es de suma importancia porque ahí están plasmados los pasos, están plasmados los acciones, los procesos que todos los docentes van a seguir para desarrollar de una mejor manera los contenidos. Los elementos del plan de clases son dentro de las generalidades, ¿verdad? Todo plan de clases lleva generalidades, en donde va el nombre del centro escolar, ¿verdad? Que ahí se pone, por ejemplo, el nombre de la institución, un ejemplo, Centro Escolar Francisco Gavidia, ¿verdad? La asignatura, el nombre de la asignatura de la cual está planificando esos contenidos, el tiempo que le va a asignar a cada uno de los contenidos o de los momentos de la clase, ¿verdad? Se puede también dividir así el tiempo, si son 2 horas, si son 4 horas. Además de eso, el contenido, es decir, el nombre del contenido, por ejemplo, los animales vertebrados e invertebrados sería el tema, un ejemplo. El grado también, a qué grado va destinado esta planificación, este contenido, ¿verdad? Ahora bien, otros componentes que están dentro de la planificación son los objetivos. Y los objetivos son una explicación de la aspiración que orienta el quehacer educativo y que expresan los aspectos deseables o que se requieren conseguir. Entonces, los objetivos son muy importantes porque con ellos se está plasmando, se está predeciendo qué es lo que se quiere lograr con los estudiantes, qué es lo que quiero lograr en los estudiantes, que los estudiantes aprendan, que los estudiantes comprendan. Entonces, esos son los objetivos y es muy importante que dentro de la planificación siempre se plasmen los objetivos. Otro aspecto importante o elemento importante es el eje transversal. Los ejes transversales se constituyen en fundamentos para la práctica de la enseñanza al integrar los campos del ser, el saber, el hacer y el convivir a través de conceptos, procedimientos, valores y actitudes que orientan la enseñanza y el aprendizaje. El eje transversal, el Ministerio de Educación ya nos brinda diversos ejes transversales, los cuales son como subtemas que deben ir relacionados con el tema que estamos brindando. Como por ejemplo, si estamos hablando de la contaminación ambiental, que la contaminación ambiental es esto, es otro, que los pasos, que los, que los efectos, las consecuencias. Entonces, ahí ese contenido da la pauta para poder implementar un eje transversal como lo es educación en salud. Entonces allí ya se les comienza a hablar de por qué es importante que las personas tomen conciencia sobre que no deben contaminar. Entonces allí ya les empiezan a hablar de las diversas enfermedades que la contaminación nos puede traer y ya ahí se está implementando el eje transversal de educación en salud en el tema que se está planificando, el contenido que se está planificando. Entonces, el objetivo de los ejes transversales es incluir educación sobre diversa temática dentro de los diferentes temas que se están desarrollando o planificando, ¿verdad? Los docentes. Otros elementos importantes de la planificación son los contenidos. Los contenidos son aquellos que permiten alcanzar aspectos que la educación pretende que las y los estudiantes aprendan. Es decir, los contenidos son aspectos que se deben de
de desarrollar de una mejor manera, ya que ayudan a potenciar las habilidades, las capacidades que los estudiantes tienen y se desarrolla un pensamiento crítico referente a los diversos contenidos que se están planificando, ¿verdad? Es muy importante recordar que los contenidos son las herramientas intelectuales que inciden sobre el contexto que se pretende que los chicos conozcan, sobre la realidad dada, sobre el determinado recorte, deben ser significativos y pertinentes a esa unidad o proyecto, es decir, los contenidos deben de ser adecuados a los diferentes niveles para los cuales se está planificando. Los contenidos a trabajar en el plan de clases son los siguientes. Están los contenidos conceptuales, que es el saber, son los hechos, los datos, los fenómenos, los conceptos. Es decir, acá están todo lo conceptual. También están los contenidos procedimentales, los cuales son el saber hacer. Ahí ya va el desarrollo de habilidades, destrezas, las estrategias, los procedimientos, las reglas, los modos de aproximación. Entonces, en los contenidos conceptuales es el concepto, es la teoría. En los contenidos procedimentales es cómo podemos trabajar o cómo se pueden realizar procedimientos a través de la teoría, a través de ese contenido conceptual. Y los contenidos actitudinales, que son los que remiten al ser, son los valores, las actitudes y los comportamientos. Es decir, los conceptuales, como les decía, son los contenidos, es la teoría, lo que el estudiante puede adquirir textualmente. Los procedimental es cómo el estudiante trabaja en los diversos contenidos. Y los actitudinales son las actitudes, los valores que el estudiante demuestra para trabajar esos contenidos. Entonces, esos tres contenidos están implícitos dentro de los contenidos que se van a desarrollar en las planificaciones didácticas. Es muy importante tomar en cuenta cada uno de los tipos de contenidos, los conceptuales, los procedimentales y los actitudinales. Ahora bien, existe otro aspecto que es la metodología. En la metodología es donde se plasman los métodos, las técnicas que se van a desarrollar con el contenido que se va a planificar. Dentro de la metodología existen tres momentos de la planificación o tres momentos de la clase, que es el inicio de la clase, en donde es el momento clave para motivar, lograr que los alumnos se involucren y le otorguen sentido al aprendizaje de los nuevos contenidos que se abordarán. Es decir, en el inicio de la clase, el docente tiene la oportunidad de conocer los saberes previos que el estudiante tiene sobre los diferentes contenidos que se están desarrollando. Les puede realizar actividades, les puede realizar preguntas, brindarles el tema, en fin, es un momento muy importante porque el docente puede verificar el aprendizaje que los estudiantes tienen o el conocimiento que los estudiantes tienen acerca de ese contenido. También el otro momento es el desarrollo de la clase. Aquí ya van las estrategias de enseñanza implementadas por el profesor. Es decir, aquí ya va toda la teoría, ya van las estrategias que el docente va a utilizar, ya va todo lo conceptual. También se adquiere lo procedimental y lo actitudinal, ¿verdad? Dentro del desarrollo. Es un momento muy importante porque es en el cual los estudiantes adquieren toda la información teórica sobre el contenido planificado. También está el otro momento que es el cierre de la clase, en donde los alumnos efectúan una metacognición de lo vivido en el aula. Allí en el cierre de la clase ya los estudiantes tienen la oportunidad de demostrar el aprendizaje que han adquirido con cada uno de los pasos, de los procesos o de las acciones que el docente ha realizado
con el desarrollo de la clase. Entonces, ahí los estudiantes ya demuestran el aprendizaje que han adquirido con el desarrollo de este. Y los docentes verifican qué aprendizaje se ha generado en los estudiantes. Entonces, el momento del cierre de la clase es muy importante porque a través de evaluaciones o de actividades, los estudiantes tienen la oportunidad de demostrar el grado de aprendizaje que se ha obtenido. Además de ello, el docente puede verificar si los objetivos que se ha propuesto al planificar el contenido han sido logrados, ¿verdad? Por los estudiantes y por él. Entonces es muy importante porque se puede verificar el grado de aprendizaje, pero también si los objetivos que se ha propuesto el docente han sido logrados. Además, es muy importante recordar que la secuencia didáctica para ciencia, salud y medio ambiente comprende 6 fases, las cuales son muy importantes, porque para desarrollar este proceso de enseñanza y aprendizaje se establece la secuencia didáctica en donde se incluyen las fases muy importantes en un orden lógico, las cuales se desarrollan en cada lección del libro de texto. Dicha secuencia puede mejorarse con la experiencia del docente, los recursos tecnológicos y materiales con los que cuenta la escuela para desarrollar dichas fases, ¿verdad? Entonces, estas fases, esta secuencia didáctica es muy importante que se tome en cuenta a la hora de planificar un contenido. La primera fase que comprende la secuencia didáctica de ciencia, salud y medio ambiente es la fase 1, que es la de exploración de conocimientos y destrezas. Al inicio de cada lección, en el libro de texto, los estudiantes observan una situación de la vida real, ilustrada o descrita, para responder preguntas generadoras con el objetivo de despertar el interés y contextualizar el contenido científico a una situación cotidiana. Por ende, esta fase es muy importante. La docente o el docente presenta la situación o ilustración al niño, lee las preguntas a las y los estudiantes, escucha y copia en la pizarra las respuestas, permitiéndoles expresar sus respuestas independientemente de que sean correctas o incorrectas. Es decir, en esta fase, los docentes brindan al niño, por decir así, la ilustración, les hacen preguntas y permiten que los estudiantes las respondan. Esta sería en la fase del inicio, la fase 1, que es la exploración de conocimientos y destrezas. La segunda fase, que es la comprensión del problema. En la segunda fase, se recomienda que en equipo las y los estudiantes escuchen o lean una pregunta de investigación, como por ejemplo, de qué altura se puede lanzar una bolita para que caiga dentro de un vaso, en lo cual están comprendidos esta pregunta dentro de uno de los contenidos de los programas de estudio, ¿verdad? Esta pregunta de investigación se caracteriza por ser un problema y no tener una solución inmediata, es decir, hace preguntas al estudiante para pensar, preguntas que los estudiantes no respondan solo con un sí, solo con un no, sino que analicen, que discutan entre ellos mismos y a la vez se fomenta el trabajo cooperativo, ¿verdad? Porque están en grupo, el trabajo grupal, ¿verdad? Entonces allí el niño busca la solución a la pregunta. El- los niños también necesitan buscar información en libros, buscar información en internet y generan nuevas preguntas. Es decir, esa pregunta lo hace generar otras preguntas para encontrar una respuesta de forma interactiva, ¿verdad? El libro de texto y el cuaderno de ejercicios ofrecen materiales de apoyo, tales como secciones de lectura, historias de la ciencia, inventos y hechos curiosos en la naturaleza. Entonces, en esta fase es muy importante porque se le plantea a los estudiantes una pregunta que los haga pensar, que no sea de una resolución, de un sí o un no, y ellos
buscan, se interesan por adquirir información en libros, en internet y para darle respuesta a esta pregunta. Y a la vez, a través de la investigación que van realizando, van ellos encontrando nuevas preguntas que van a ir enriqueciendo lo que es el trabajo que están realizando. La fase 3, que es la representación y explicación. En esta fase, el estudiante hace narraciones, descripciones y representaciones sencillas, dibujos o esquemas, ¿verdad? En el cuaderno de apuntes, estableciendo relaciones y explicando la causa y efecto de los procesos de investigación. Entonces, allí el niño ya da respuesta a la pregunta, busca cómo representarla, la describe, la explica, explica lo que ha encontrado a través de la investigación. El docente apoya a los estudiantes haciendo nuevas preguntas relacionadas con las explicaciones de los estudiantes, es decir, que las escribe en la pizarra. Vaya, el estudiante en esta fase lo que hace es que da respuesta de una manera creativa a la pregunta. Por ejemplo, las representa, las narra, las describe, las explica de una manera creativa o como el estudiante crea conveniente. Posteriormente, cuando el docente está escuchando esa narración, esa explicación que el estudiante está brindando, el docente va generando nuevas preguntas acerca de la explicación al estudiante. Y con eso se está trabajando la fase de representación y explicación, que es la tercera fase. En la fase de comprobación, que ahí la ley, ahí los estudiantes ya realizan experimentos, ya comprueban esa información que han encontrado a través de la investigación. Buscan información ya más relevante, indagan con líderes de comunidad, prueban sus hipótesis o los supuestos que ellos mismos han elaborado, comparten y comparan los resultados que han encontrado de la pregunta. El docente facilita nada más la discusión de los resultados obtenidos entre los equipos que se han formado de estudiantes y apoya la construcción de la información y valora la certeza de las hipótesis o los supuestos elaborados. Es decir, que en esta fase ya el alumno tiende a comprobar las hipótesis que se han formulado a través de la información bibliográfica, a través de búsqueda o indagación con los líderes de comunidades para dar respuesta más a profundidad a las preguntas y así comprobar las hipótesis que se han planteado, ¿verdad? Y el estudiante lo que hace es que facilita nada más la discusión de los resultados obtenidos entre los grupos, ¿verdad? Entre los mismos equipos, organiza y planea cómo realizarlo. Valora también la certeza de las hipótesis, es decir, evalúa cómo se ha realizado este proceso de la secuencia didáctica, ¿verdad? Además, está la quinta fase, que es la contrastación científica. Acá en esta fase, los estudiantes comparan e interpretan los resultados obtenidos con la información establecida por la comunidad científica. De esta manera, contrastan sus ideas y conclusiones. Los docentes invitan a los estudiantes a leer un texto relacionado con el problema de forma que reflexionen sobre los datos obtenidos. Es decir, acá los estudiantes nada más interpretan los resultados que han obtenido a través de la investigación, ¿verdad? Y el docente les da un texto relacionado al problema para que ellos contrasten la información que han obtenido por parte de ellos y la que el docente les está brindando para que así puedan contrastar esa información y mejoren esa investigación y enriquezcan la que ellos han encontrado. En la consolidación del aprendizaje,
que es la fase 6. Allí los estudiantes elaboran dibujos o secuencias de dibujos, informes sencillos o algunos otros que ayuden a la sistematización y la comprensión científica de los contenidos. Ahí los docentes explican y ejercitan la forma de elaborar un informe, representar ideas científicas estudiadas, orienta la utilización del cuaderno de ejercicios para realizar otras actividades de aprendizaje que ayuden a consolidar y profundizar el conocimiento. Es decir, que allí ya los niños ya plasman ya lo que han, después de contrastar la información, ya la consolidan, es decir, ya contrastan esa información, la consolidan, formando una sola representación, un solo informe acerca de la pregunta que se comenzó investigando, acerca de toda la investigación. Ya ellos consolidan la información, ya ellos enriquecen la información, creando nada más un solo informe para representarlo, analizarlo y explicarlo y dar los resultados a los docentes, y así ya el docente ayuda nada más a profundizar ya ese conocimiento que los estudiantes tienen. Entonces, la secuencia didáctica es muy importante. Es una metodología que debe garantizar que las tareas sean realizadas por las y los estudiantes, pertinentes con la edad, el desarrollo psicomotriz, los recursos disponibles del alumnado. Además, deben de trascender en tener una significatividad de cada actividad en la vida del estudiante. Es decir, las actividades deben de ser relevantes, deben de ser significativas a cada uno de los estudiantes y anticiparse con la pregunta: ¿para qué les servirá? Ellos deben de reflexionar para qué les servirá el investigar, el realizar esta secuencia didáctica. Es una metodología muy bonita porque permite primeramente potenciar el descubrimiento, potenciar la investigación en los estudiantes para que posteriormente con el trabajo en equipo se vaya consolidando esa información y llegar a obtener algo productivo, algo que se cumpla con los objetivos que se han propuesto, ¿verdad? Para el desarrollo del diverso contenido. Es muy importante, es una manera muy dinámica de planificar los contenidos, porque los estudiantes ya no solo tienen un rol pasivo, sino un rol activo. Ya las clases tradicionales ya van quedando desfasadas y viene el rol activo del estudiante. Ya ellos construyen su propio aprendizaje. El docente es un guía, es un orientador, es un instructor del proceso de enseñanza y aprendizaje nada más, pero quienes construyen el propio aprendizaje son los estudiantes a través de la investigación, a través del descubrimiento. Con esta metodología, como les mencionaba, se debe de garantizar que las tareas sean realizadas por los estudiantes, ¿verdad? Porque es una metodología, perdón, muy bonita, que deben de reflexionar para qué les servirá. Entonces, es una metodología muy eficaz y muy bonita para poderla implementar en cada desarrollo de los contenidos. Estas son entonces las fases en las cuales comprende la secuencia didáctica de ciencia, salud y medio ambiente, las cuales es muy importante tomar en cuenta para cada una de las planificaciones de los contenidos. También otro elemento, además del inicio, desarrollo y cierre, en donde va la secuencia didáctica del ciencia, salud y medio ambiente, otro elemento son las actividades, es decir, es la forma en que se desarrollan las acciones para propiciar el aprendizaje de los estudiantes. Las actividades son muy importantes, deben de ser adecuadas al
al nivel educativo de los estudiantes, a la edad de los estudiantes, deben de ser adecuadas a las necesidades de los estudiantes y adecuadas a los contenidos que se están planificando. Es muy importante entonces que estas actividades sean orientadas a lograr un objetivo, adecuadas y coherentes con los diferentes contenidos que se van a planificar dentro del, dentro de dentro del contenido, ¿verdad? Es muy importante también tomar en cuenta que las actividades deben de estar acorde al nivel evolutivo, a la etapa evolutiva del niño, al nivel educativo, a la edad de los niños. Así deben de ser realizadas y creadas las actividades. Es decir, el docente debe de verificar siempre que estas actividades estén de acorde a la edad del niño y al nivel educativo. Asimismo, es muy importante que estas actividades tengan una estrecha relación entre los contenidos y las actividades, es decir, deben ir de la mano los contenidos con las actividades que el docente va a planificar. Además, es muy importante tomar en cuenta algunas modalidades de trabajo para estas actividades, como individual, en parejas, en grupos pequeños o en grupos ya mayores, ¿verdad? Porque a través de esta organización para trabajarse se promueve también la cooperación, la interacción entre los pares. Entonces es muy importante trabajarlas de diversas maneras. Las actividades también tienen unas diferentes etapas en las cuales se pueden desarrollar. Se pueden desarrollar actividades de inicio, en el momento de inicio de las clases, en el momento del desarrollo de las clases y asimismo en el momento de culminación o cierre de la clase. Pero esto siempre debe de tomar en cuenta los saberes previos de los estudiantes para realizar dichas actividades. Es muy importante tomarlos. Otro punto muy importante es que al elaborar las actividades es de considerar que ofrezcan contextos interesantes con un sentido real y situaciones con una finalidad. Las actividades deben de ser de acorde al contenido, pero deben de propiciar un objetivo, es decir, deben de buscar el cumplimiento, buscar el logro de un objetivo, no solamente para pasar un momento ameno, para pasar un momento en cual el docente no vaya a brindar la clase, sino también para propiciar el logro de un objetivo. Deben de tener un fin determinado cada una de las actividades que se van a planificar. También deben de promover una actividad mental en los niños. Deben de reflexionar sobre el hacer. Es decir, estas actividades deben de promover tanto los contenidos conceptuales, los procedimentales y los actitudinales. Estos tres contenidos deben de estar contemplados dentro de las actividades para que los niños realicen dichas actividades. También representen grados de dificultad ajustados y progresivos. Es muy importante que no solamente se realicen o se planifiquen las actividades por salir del compromiso, sino que presenten un grado de dificultad. Si el niño, por ejemplo, en una actividad de inicio, yo le realicé una lluvia de ideas, ciertas preguntas sobre el tema, ya en lo que es la culminación, ya puedo realizar otra actividad en la cual incluya las preguntas siempre que les realicé al inicio, pero con un grado más de dificultad para verificar el aprendizaje que los estudiantes van adquiriendo conforme se va desarrollando el proceso. También deben integrar contenidos de distinto tipo, lo que les explicaba, el contenido conceptual, el procedimental y el actitudinal. Es muy importante que todos los estudiantes lo desarrollen. Entonces, es una obligación del docente potenciar esos contenidos en los estudiantes y esto se puede hacer también a través del de desarrollo de diferentes actividades. También deben estimular la participación, la cooperación y la socialización. Con estas actividades, según
la forma del trabajo en las cuales se va a trabajar, se estimula la cooperación y la socialización. Al trabajarlos en parejas, en pequeños grupos, se está estimulando la cooperación entre los equipos, pero además se está propiciando lo que es la socialización entre los pares. También que puedan resolverse usando distintos enfoques, es decir, buscar diversas maneras para solucionar esta actividad. No cerrarse en una sola manera, sino buscar distintos enfoques. También deben admitir niveles de respuesta y tipos de expresión diversos que propicien la participación de todos. Es decir, estas actividades deben de ser planificadas a forma que propicien la participación, la expresión de todos los alumnos. Si van en individuales, todos los estudiantes. Si van en parejas, todos deben de participar. Si van en grupos, todos deben de participar. Entonces, estas deben de admitir niveles de respuesta y tipos de expresión, pero de todos los estudiantes. También es muy importante que prevean diversas dinámicas de organización de trabajo. Es muy importante que todas las actividades estén organizadas y coherentes para así generar un mayor aprendizaje en los estudiantes. Otro elemento muy importante son los recursos, los cuales son los medios, equipos y materiales que se utilizan durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Los recursos son medios muy importantes de los cuales el docente se puede valer para brindar o desarrollar su clase. Como por ejemplo, al utilizar la pizarra, el docente se está valiendo de ese recurso que es la pizarra, porque a través de ellos plasma o plantea el contenido a los estudiantes para que ellos lo absorban, lo adquieran, ¿verdad? Ese contenido, esa teoría. También otros recursos de los cuales el docente se puede valer, plumones, borrador, también si se van a utilizar en las actividades, se van a utilizar guías, se plantea allí que van a utilizar una guía de trabajo, si van a utilizar presentaciones PowerPoint, se plantea en los recursos o materiales que van a utilizar también presentación PowerPoint, cualquier recurso del cual el docente se va a basar para desarrollar los contenidos. Debe de ir plasmado ahí. Otro aspecto muy importante son los indicadores de logro. Los indicadores de logro son enunciados que describen indicios, pistas, conductas, comportamientos y señales observables y evaluables del desempeño de niñas y niños. Es muy importante conocer y plasmar en las planificaciones los indicadores de logro, especialmente el indicador de logro que está más apegado al contenido que se va a desarrollar. Estos indicadores de logro los van a encontrar en los programas de estudio. Es muy importante tomarlos en cuenta a la hora de planificar. Mayormente se toma en cuenta según el contenido. Cada contenido brinda 2, 3 o más indicadores de logro, pero se toma en cuenta para plasmar en la planificación los que están en letra más en negrita. Esos son los que más se toman en cuenta. Es de considerar los siguientes elementos para el indicador de logro, que es el verbo activo, el objeto y el nivel de logro que se tiene, ¿verdad? Por parte de los estudiantes. Otro aspecto muy importante son las evaluaciones. Las evaluaciones dice que son el momento de reflexionar sobre lo que se anticipó, lo desarrollado y los resultados alcanzados con la misma. Hay diferentes tipos de evaluaciones, las cuales se van desarrollando según el momento de la clase. Es muy importante realizar diversas evaluaciones con cada uno de los contenidos para así verificar si los objetivos de la clase han sido alcanzados. Es muy importante también en la planificación plasmar las evaluaciones que se van a realizar referente a ese contenido. Es muy importante para plasmar las evaluaciones en la planificación conocer qué evaluar.
Es decir, los procedimientos adecuados y pertinentes. Eso vamos a evaluar. Que los procedimientos sean adecuados y sean pertinentes, sean de acorde al nivel educativo de los niños, que los contenidos estén de la mano con las evaluaciones que se van a realizar. Eso es muy importante, conocer qué evaluar. Además, las técnicas que se van a aplicar para la evaluación o se pueden aplicar para la evaluación es la observación, las entrevistas, las encuestas, los interrogatorios. Bueno, estas son algunas de las técnicas de las cuales el docente se puede valer para plasmar en la planificación, ¿verdad? Sería una observación, una entrevista, encuesta, un interrogatorio o un cuestionario para verificar el grado de aprendizaje que los estudiantes han obtenido con el desarrollo de este contenido. También es muy importante conocer con qué evaluar, es decir, los instrumentos. Algunos de los instrumentos con los cuales el docente se puede basar para evaluar son las escalas de valoración, las listas de cotejo, las escalas de valoración, los rúbricas, el registro descriptivo, los cuestionarios. A través de estos instrumentos el docente se puede valer para evaluar a los estudiantes, siempre tomando en cuenta el nivel educativo, la etapa evolutiva del niño, la edad. Ahora, es muy importante también saber cuándo evaluar, es decir, conocer los momentos de la evaluación. Y los momentos de la evaluación están divididos en tres, que es la inicial, la formativa o la de durante el proceso y la final, que es la sumativa. La sumativa no siempre se realiza en cada uno de los contenidos, sino la mayoría de maestros tienden a agrupar ciertos contenidos de los cuales realizan una evaluación sumativa. La mayoría de veces se realiza una evaluación formativa, una evaluación inicial o diagnóstica, ¿verdad? Para conocer los conocimientos previos. Vaya, pero esto es muy importante, conocer los momentos de la evaluación. Entonces, los momentos de la evaluación, como se los mencionaba, es la evaluación inicial, predictiva o diagnóstica. Esta sirve de diagnóstico y pronóstico para adecuar a la planificación. En esta evaluación, el docente puede verificar el grado de aprendizaje o conocimiento que los estudiantes tienen sobre diversos temas que están desarrollando, ¿verdad? Y les sirven para pronosticar otras actividades que se van a desarrollar durante y al final de la clase. También la evaluación del proceso o formativa. Esta permite adaptar el proceso a los progresos y logros que van realizando los estudiantes. Esta ayuda para verificar el logro o el proceso que los estudiantes han ido desarrollando, el grado de aprendizaje que estos han ido adquiriendo durante todo el proceso del desarrollo del contenido. También está la evaluación de producto o sumativo, la cual posibilita integrar acciones llevadas a cabo, obtener información relevante y establecer balances confiables de los resultados obtenidos en cuanto al grado de aprendizaje de los alumnos y su impacto. Esta es muy importante. Se le llama sumativa porque allí ya se evalúa el nivel de aprendizaje que los estudiantes han obtenido durante el desarrollo de los contenidos, pero allí ya se asigna una nota, ya hay una calificación. La importancia de la evaluación en la educación es que la evaluación permite evidenciar cuáles son las necesidades prioritarias que se deben de atender y desde la perspectiva educativa debe mostrar congruencia entre saber y desempeño. Esta fórmula es la que puede encauzar a la educación hacia la llamada calidad. Es decir, es muy importante porque a través de la evaluación se verifica el logro de los objetivos que el docente ha obtenido durante el desarrollo del contenido
digamos, si los estudiantes han obtenido, qué grado de nivel de aprendizaje han obtenido. Es muy importante entonces porque a través de la evaluación se impulsa, digamos, a la educación hacia la llamada calidad. Es muy importante entonces que la evaluación se dé dentro de la educación. Eso es muy importante. Bueno, en conclusión, les puedo decir que es muy importante que todos los docentes planifiquen cada uno de los contenidos que desarrollarán en el ámbito educativo, ya que la planeación didáctica es un proceso sistemático, una descripción del paso a paso que se desarrollará dentro del aula, tomando en cuenta cada una de las necesidades que se presentan. Además, en ella se incluyen actividades y evaluaciones con las cuales se puede conocer el aprendizaje que los estudiantes han obtenido a través del desarrollo del contenido. Entonces es muy importante que todos los docentes planifiquen cada uno de los contenidos, pero además de ello, estos sean llevados a la práctica. Es decir, que no solamente se queden en un papel, en ideas, sino también que sean llevados a la práctica, que esa planificación sea trabajada para así lograr un aprendizaje más significativo en los estudiantes, lograr un proceso más ordenado, más coherente y lograr que los objetivos propuestos sean alcanzados. Entonces es muy importante que todos los docentes planifiquen todos los contenidos. Seguidamente hablaremos acerca de la bibliografía. La bibliografía, acá encontrarán diferentes referencias electrónicas en las cuales me basé para obtener información y poderlas hacer llegar a ustedes. Ustedes pueden buscar en estos links diferente información acerca de este contenido que desarrollamos para enriquecer su conocimiento y aprendizaje. Acá pueden observar las diferentes referencias bibliográficas. Referente al contenido, esto ha sido todo. Les doy las gracias por la atención que me prestaron. Ahora procederemos a mostrarles, eh, una guía de trabajo, como de igual manera que trabajamos el bloque de contenido de física y química, este contenido que desarrollé este día lo trabajaremos asimismo. Entonces les mostraré una pequeña guía que van a realizar ustedes para demostrar el aprendizaje que han adquirido con el desarrollo de este contenido. Recordarles que formatos de carta didáctica no existe solo uno. En plataforma encontrarán ustedes el formato de carta didáctica, que les voy a mostrar yo. Van a encontrar también la guía de indicaciones, van a encontrar la presentación PowerPoint, van a encontrar además un guión de clases y una carta didáctica ya realizada, ya elaborada, para que ustedes se basen en ella para poder realizar la que les corresponde según el tema que se les ha asignado a través de una rifa que vamos a realizar de igual manera que la vez anterior que lo hicimos, ¿verdad? Con el bloque de contenidos de física y química. Entonces, acá comenzaré a explicarles la guía. El objetivo es potenciar las habilidades de planificación didáctica que los estudiantes de la asignatura de Desarrollo de Ciencias 2 tienen para que posteriormente logren aplicar los conocimientos adquiridos en la práctica profesional. La indicación es que cada estudiante con el tema asignado a través de la rifa deberá desarrollar de manera ordenada una planificación didáctica, la cual involucra una carta didáctica y un guión de clase, tomando en cuenta cada uno de los elementos que lo conforman. Primero, deben descargar el formato de carta didáctica que se encuentra en plataforma y para la creación del guión de clases, recordar que no existe un formato específico, pero sí debe ir ordenado y coherente con la carta didáctica. Como les mencionaba, no existe un formato, un solo formato de la carta didáctica, pero la carta didáctica y el guión de clases debe ir en coherencia. Entonces, en plataforma encontrarán un ejemplo de carta didáctica y un ejemplo de guión de clases para que puedan basarse en ese ejemplo y realizar y elaborar el que se les ha asignado a ustedes, el tema correspondiente.
Después deberán investigar acerca del tema asignado, tomando como referencia los programas de estudio de primero a sexto grado y la información que previamente en sus equipos han recopilado dentro de los diferentes bloques de contenido. Posteriormente, deberán planificar el contenido tomando en cuenta cada uno de los elementos que se incluyen dentro de la carta didáctica y el guión de clases, tales como la generalidad de los objetivos, la metodología, que lleva el inicio, desarrollo y cierre, en donde se incluye la secuencia didáctica de ciencias, salud y medio ambiente, en donde están las 6 fases que les explicaba anteriormente, y actividades y evaluaciones que se realizarán acerca del contenido. Para la planificación del contenido, deberán apoyarse de fuentes bibliográficas que sean confiables y agregarlas al final del guión de clases. Entonces, como les mencionaba, ustedes pueden hacer uso de el formato de carta didáctica que a ustedes más les convenga. Si ustedes tienen un formato en el cual ustedes ya han trabajado, pues pueden trabajar ese. Eh, Hay opciones para trabajar. O descargan el que está en plataforma o pueden utilizar el formato que ustedes ya conocen. Entonces, seguidamente, dentro del guión de clases, en la metodología inicio, desarrollo y cierre, deben incluir actividades relacionadas al tema que se puedan realizar con los estudiantes, como por ejemplo, lluvia de ideas, la papa caliente, un drama, una guía de preguntas. Se recomienda consultar los pasos de la secuencia didáctica indicada en el programa de estudio de Ciencia, Salud y Medio Ambiente, de primero a sexto grado. Recordar que las actividades deben ser de acuerdo al nivel educativo de los estudiantes y además deben ser descritas paso a paso dentro del mismo, ya que en la carta didáctica solo se nombran. Entonces, ahí en el guión de clases ustedes van a tomar en cuenta también las fases de la secuencia didáctica de ciencia, salud y medio ambiente. Deben de basarse en eso, porque esta fase hace que las clases o los contenidos no sean tradicionales, sino realizarlos de una manera en donde el estudiante sea el actor de su aprendizaje, el constructor de su aprendizaje, tiene un rol activo, ¿verdad? Entonces es muy importante tomarlas en cuenta. Si el guión de clases, como en el guión de clases como actividad describe que utilizará imágenes, favor agregarlas como anexo a la planificación didáctica. De igual manera, si utilizará un cuestionario, un experimento u otra actividad, agregarlos a anexos. Después de que ustedes tienen su formato de carta didáctica, después tienen el guión de clases, ustedes en el mismo documento van a agregar anexos. Entonces, si ustedes dicen que en el inicio van a mostrarle imágenes al niño, pueden agregar esas imágenes que ustedes han mencionado en las actividades, pueden agregar esas imágenes que ustedes le mostrarían a los niños como anexo. En cualquier experimento o cualquier actividad, ¿verdad? Pueden agregarlos a anexos. La tarea debe de ser enviada en formato PDF a la herramienta habilitada en plataforma. Podrán enviar la tarea a partir de este día hasta el 14 de mayo. Tendrán hasta esa fecha para poder realizar su tarea. Las consultas siempre les dejo mi correo y el número de mi celular para que cualquier consulta o duda que ustedes tengan pueden escribirme y yo con gusto les voy a ayudar. Acá les muestro el listado de temas. El listado de temas que ustedes pueden ver han sido retomados de los programas de primero a sexto grado en la asignatura de Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Acá está dividido los grados. Como pueden observar, de primer grado tenemos 4 temas. De segundo grado, otros 4 temas y así sucesivamente. Entonces, vamos a proceder a hacer la rifa. Acá pueden observar, encuentra el listado de estudiantes. Acá tomé el listado que la licenciada Valencia me envió la vez anterior de los grupos para poder brindarles un tema. Entonces, cualquier cosa, pues me escriben. Acá lo que voy a hacer, como les mostré la vez pasada, acá tengo nada más papelitos enumerados, en los cuales aparece solamente un número. Aquí aparece solamente un número. Entonces,
voy a proceder a realizar la dinámica, la cual va a ser que acá los he tomado al azar. Entonces, el primero que voy a rifar va a ser para hermana Jessica. Si a hermana Jessica le sale el número 18 acá, ella va a tener el tema 18, acá están enumerados, que es formas de protección del agua. Ustedes van a venir y van a tener esta guía ahí en plataforma y ahí van a estar ya indicados. Entonces yo aquí, por ejemplo, le voy a poner el número 18 y ella va a saber que es el tema 18, porque aquí dice número de tema y será el tema 18. Entonces, ustedes van a poder observarlo en plataforma, todo este listado para que ustedes tomen su contenido y procedan a realizar la actividad. Bueno, pues entonces vamos a continuar con la rifa. Lo vamos a comenzar en estos momentos. Bueno, vamos a comenzar entonces acá. Tenemos los papelitos para ver qué número de tema le corresponde. La primera que vamos a seleccionar es el de la hermana Jessica. Acá está el orden como lo vamos a ir seleccionando según los nombres. Entonces, el primero va a ser el de hermana Jessica. Vamos a ver. Y a hermana Jessica le corresponde el número 14. El 14. Entonces, acá, hermana Jessica, cuando ya descargue este documento, va a poder observar que el número de tema 14, el que le corresponde a ella, es clasificación y función de los dientes. Acerca de ese tema va a realizar la planificación didáctica. El segundo que vamos a rifar es el de hermana Marixa. A ella le va a corresponder el 18. Es el 18. Entonces, hermana Marixa se va a guiar al número 18 de los temas, que es formas de protección del agua. Y ese es el contenido que va a planificar. Y así lo vamos a ir haciendo. Cada quien tiene que revisar la tabla de los temas. Vamos a proceder para Ruth. Y el de Ruth es el 6. El 6. Ahora, el de Crisia. El tema de Crisia va a ser, vamos a ver, el 9. Es el 9 para Crisia. Acá colocamos el 9. Ahora el de Cristian. Vamos a ver. El de Cristian es el 3. A Cristian le corresponde entonces verificar en la tabla el nombre del contenido 3, que está con el número 3. Ahora el de Juan Diego. Vamos a ver acá. Y le corresponde el 17. Anteriormente, como pueden observar, era por grupos, pero esto en base a la emergencia que estamos pasando, a la falta, digamos, de comunicación que se tiene entre los mismos estudiantes para que no se estén reuniendo por esta emergencia y todo eso, se ha tomado a bien el realizarlo individual. Por eso a cada quien se le va a asignar el contenido. El siguiente para María de los Ángeles. Vamos a ver. El número de tema es el 10 para María de los Ángeles. Ahora para Heidi. El de Heidi
Vamos a ver acá. El de Heidi es el número 5 para Heidi. Para Jonathan, vamos a ver acá el de Jonathan. Va a ser el número 2 para Jonathan. Ahora, para Laura Daniela, tenemos acá el 19. Para Laura Daniela, 19. Ahí se van a ir basando ustedes en los temas, según el número. Vamos para Marta. Ahora a Marta le corresponde el 4. Para Zuleima. A Zuleima le corresponde el 8. Para Carla Pinto, vamos a ver, a Carla le corresponde el 11. El número 11, Carla. Ahora para Eva. A Eva le va a corresponder el tema número 20. Acá está. Al finalizar, le voy a mostrar cómo quedarían entonces. Ahora para Lourdes, el 25, Lourdes. El tema 25. Para Gabriela, vamos a ver acá. A Gabriela le corresponde el contenido número 1. Y Carla Trujillo, vamos a ver a Carla acá. Vamos a ver acá. A Carla le corresponde el 15, Carla Trujillo. Y Tania Saraí, vamos a ver a Tania Saraí, le corresponde el número 16. El 16 para Tania Saraí. Para Ismael le va a corresponder, le corresponde el tema número 7 para Ismael. El número 7. A Elvis le va a corresponder el tema número 24. El número 24, Elvis. Ahora vamos a ver a Michelle. A Michelle le corresponde el 23. El número 23 para Michelle. Acá le vamos a colocar el 23. Ahora para Daisy. A Daisy le corresponde, vamos a ver, el número 22. A Daisy. A Karen le va a corresponder el número, vamos a ver, 12. El número 12 es el número que le corresponde. Ahora a Lady
A Lady le va a corresponder, vamos a ver, el contenido 13, el número 13, Lady. Ese es tu contenido. Ahora, vamos a ver acá, el último para Rolando Carlos sería el 21. El número 21, Rolando Carlos, es su tema. Bueno, acá tenemos ya planificado entonces cómo hemos distribuido los diversos contenidos. Cada quien en donde está su nombre y el número, al verificar, por ejemplo, Carla Pinto, que le toca el número 11, viene después a la tabla de los temas y como le toca el número 11, se dirige acá al número 11, se dirige al número 11, que sería este, el ojo como órgano del sentido de la vista y algunas partes, párpados, pestaña, esclerótica, iris y pupila, y verifica de qué grado sería el contenido. Y es de tercer grado, está dentro de los de tercer grado. Entonces se va para los programas de estudio de tercer grado, verifica la secuencia didáctica, planifica ya las actividades, planifica todo el contenido, revisa qué va a incluir en guión de clases y todo lo que corresponde, siempre tomando en cuenta los diversos elementos que conforman la carta didáctica, el planeamiento didáctico. Recuerden, en plataforma van a estar todos estos documentos para que ustedes puedan revisarlos y ya se para seleccionar, para retomar el tema. De la misma manera, cualquier consulta pueden ubicarme en mi correo electrónico y en mi celular, ¿verdad? En mi número de celular. Ahí se los dejo. Pueden cualquier consulta, hacérmela saber y yo con gusto se la responderé. Muchísimas gracias por toda la atención que me prestaron. Espero se encuentren muy bien y pues adelante a echarle ánimos y a seguir con los trabajos. Muchísimas bendiciones para ustedes y toda su familia. Muchísimas gracias.